Hola amigos. Yo ya no sé qué pensar, porque el paso que ha dado la OTAN al llevar munición de racimo a Ucrania y utilizarla, como se ha sabido, ha desatado las manos de Rusia, que puede provocar una respuesta que mejor ni pensarlo. Lo siguiente de la OTAN que va a ser, si ya llevó munición de uranio empobrecido, ahora ha llevado munición de racimo, lo siguiente que será, ¿directamente armas nucleares tácticas? Sabe que a cada paso de este tipo Rusia responderá con mayor contundencia. Hasta el punto, que los corresponsales de guerra rusos están diciendo que los ataques de estos últimos días no han sido en respuesta al atentado contra el puente de Crimea, eran ataques ya programados de antemano. Y que la respuesta al puente de Crimea ya ha sido notificada por Putin a sus generales, y todavía no se sabe cómo ni dónde será. Pero la respuesta a las municiones de racimo puede ser tremenda porque Rusia tiene un arsenal de estas armas que además pueden ser lanzadas por la aviación estratégica. Se ha publicado el primer vídeo del uso de municiones en racimo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la operación especial rusa. El exdiputado de Verkhovna Rada de Ucrania, Ilya Kiva, publicó las primeras imágenes del uso de municiones en racimo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de combate. Ante esto, esta podría ser la respuesta rusa. En caso de que Estados Unidos suministre municiones en racimo a Ucrania, como así ha sido, las Fuerzas Armadas rusas se verán obligadas a utilizar medios de destrucción similares contra las Fuerzas Armadas de Ucrania como respuesta. Rusia también tiene bombas en racimo en servicio, son mucho más efectivas que las estadounidenses, y su rango es más amplio y diverso. Esta frase ha sido sacada del discurso del ministro de Defensa de la Federación Rusa Sergei Shoigu. Como era de esperar, los controladores y patrocinadores occidentales del régimen nazi continúan aumentando las apuestas en el conflicto ruso-ucraniano-otaniano. Después de que Estados Unidos analizó la reacción de Rusia a la transferencia del Reino Unido de misiles de crucero, CR, Storm Shadow de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania, aprobaron la entrega de sus misiles tácticos operativos, guiados con precisión ATACMS. Y si Francia ya transfirió el Scalp-G, la versión francesa del Storm Shadow, a las Fuerzas Armadas de Kirguistán, las causas y consecuencias de este problema se discutieron previamente sobre el material de Storm Shadow. Estos son unas líneas rojas, más allá de las cuales la seguridad de la infraestructura y la aviación rusas en los aeródromos terminará. Y ahora los países occidentales han decidido dar el siguiente paso, comenzar las entregas de municiones en racimo. El teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Darin Gaub, dijo en una entrevista con el canal estadounidense Fox News que esto se está haciendo debido a una aguda escasez de munición de artillería de 155 milímetros. Dicen que están suministrando algo de lo que queda. No importa en absoluto si esto es cierto o no. Lo único importante es que otra arma se entregará que matará y mutilará a los soldados y civiles rusos. Además, no hay duda de que estos proyectiles se utilizarán para bombardear asentamientos en Rusia. En las ciudades ya se aplica en el antiguo territorio de Ucrania, y cuando se agoten los proyectiles de racimo, ¿qué suministrarán las armas nucleares tácticas? Por cierto, para quienes consideran el uso de municiones en racimo una violación del derecho internacional, en cuya inviolabilidad e imparcialidad solo puede creer una persona muy ingenua. Es necesario mencionar que la Convención sobre Municiones en Racimo, que prohíbe el uso, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo, que entró en vigor el 1 de agosto de 2010, fue ratificado por 30 países, pero entre ellos, no estaban los Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Israel, Corea del Sur y Ucrania. Por lo tanto, no existen normas legales internacionales que restrinjan el suministro y el uso de municiones en racimo por todas las partes durante la operación rusa en Ucrania. Sin embargo, incluso si existieran, a nadie le importaría un carajo. Para esta munición, Rusia tiene armas de precisión de largo alcance que podrían usarse potencialmente en el frente. Las armas de precisión de largo alcance son en realidad el único medio para atacar profundamente en territorio de Ucrania. Un factor importante que caracteriza el uso de la aviación de largo alcance en Ucrania, es que el espacio aéreo sobre el territorio de Ucrania,
y en parte sobre el territorio de Rusia, está bajo el control de los activos de inteligencia de los países de la OTAN, como estaciones de radar en tierra y estaciones de inteligencia electrónica, RTR, ubicadas en el territorio de los países bálticos, Polonia, Rumanía y otros. Así como aviones de alerta temprana, aviones tácticos y vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento que patrullan el cielo cerca de las fronteras de Ucrania y Rusia. Esto significa que al realizar ataques de largo alcance, las estructuras de inteligencia que controlan y apoyan a las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Servicio de Seguridad de Ucrania les notifican oportunamente el inicio de los ataques, lo que permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania y los servicios de seguridad de Ucrania para cambiar la ubicación de los objetos móviles que podrían ser objetivos potenciales para lanzar ataques, así como para preparar medios de defensa aérea para repeler ataques. El hecho de que son altamente móviles, al recibir la notificación de los países de la OTAN sobre un ataque inminente, los aviones, incluso si no tienen tiempo para adelantarlos a otro aeródromo, serán transportados por tractores a otro punto del aeródromo. Los lanzadores de misiles HIMARS también se pueden reubicar, al igual que los elementos de los sistemas de defensa aérea, los vehículos blindados y la mano de obra se dispersarán por el suelo. Si todo esto sucediera cerca de la línea del frente, entonces sería posible trabajar en el área con los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples MERS, o algo similar, cubriendo áreas de cientos de hectáreas. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania esconden activos valiosos en las profundidades del territorio. Por lo tanto, Rusia necesita resolver dos problemas a la vez: cubrir objetivos potenciales en un área grande, y hacerlo a una gran distancia con un retraso de tiempo mínimo. Esto elimina todas las ojivas monobloque, excluyendo las armas nucleares tácticas y los vehículos de lanzamiento de baja velocidad, como los CR subsónicos, y los vehículos aéreos no tripulados del tipo Geran 2. Ante esto, las municiones en racimo son los medios más efectivos para los ataques de área. Fueron utilizados por primera vez por los alemanes contra los polacos en 1939. La aviación alemana estaba armada con cartuchos de bombas de varios tipos, por ejemplo, el AB-253, que tenía la apariencia de una bomba aérea estándar de 250 kilogramos, que estaba equipada con 108 submuniciones de fragmentación SD2, de pequeño tamaño llamadas Butterfly. Las municiones SD2 era un cilindro de acero de 2 kilogramos con un paracaídas de hélice de frenado. El radio de destrucción de la bomba de racimo AB-253 fue 10 veces mayor que el área de destrucción de una bomba monobloque de 250 kilogramos, 300 metros frente a 30 metros. En la actualidad, Rusia puede suponer que son las municiones en racimo las que pueden convertirse en un medio eficaz para destruir aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania, en aeródromos disfrazados de lanzadores HIMARS. Radares dispersos de mediano y largo alcance y lanzadores de defensa aérea, así como vehículos blindados agrupados y mano de obra enemiga. La pregunta sigue siendo, ¿cómo se pueden entregar rápidamente al objetivo? En primer lugar, con los misiles hipersónicos del complejo Kinzhal, que son casi imposibles de repeler. Hasta el momento, no se ha informado nada sobre el uso de misiles del complejo de dagas con ojivas de racimo. Sin embargo, dichas ojivas pueden ser utilizadas por misiles de los complejos operacionales tácticos Iskander. Teniendo en cuenta que, según datos abiertos, el misil Kinzhal se desarrolló sobre la base del misil Iskander, se puede suponer que la instalación de una ojiva de racimo en el Kinzhal se puede llevar a cabo en el menor tiempo posible si esto no se ha hecho ya. Las ojivas de racimo para el misil Iskander supuestamente pueden golpear objetivos en un área de 15.000 metros cuadrados. ¿De alguna manera no es suficiente para una ojiva que pesa media tonelada? ¿Por qué los misiles Kinzhal no se usan con ojivas de racimo? Tal vez, porque son demasiado raros y costosos para desperdiciarlos en objetivos alcanzados por municiones en racimo. A modo de comparación, una munición 9M27K de 220 mm para el lanzador múltiple Uragan con una ojiva de racimo 9N128K que pesa 90 kg, incluye 30 submuniciones 9N235 que pesan 1,75 kg,
cada una de las cuales contiene 300 gramos de explosivo X-Fall. El área reducida de destrucción de cada elemento de combate 9N235, en términos de mano de obra es de 1150 metros cuadrados, y la ojiva total es de 25.010 metros cuadrados. Una descarga de lanzadores de misiles múltiple Uragan con 16 municiones 9M27K, con una ojiva de racimo 9N128K destruye equipos y mano de obra en un área de 426.000 metros cuadrados. Aproximadamente 650 por 650 metros. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa utilizan misiles de crucero antibuque supersónicos, ASK, Kh-22 Buria, y su versión mejorada Kh-32 durante la operación rusa en Ucrania. Y su velocidad de vuelo alcanza los 4.000 km por hora, aproximadamente Mach 3,5. La masa de la ojiva es de 960 kilogramos. La precisión de estos misiles antibuque es cuestionable si su diseño no se ha finalizado en términos del sistema de guía. Surge la pregunta, ¿qué pasa si Rusia usa las submuniciones 9N235, que se usan actualmente en los misiles Uragan, Ismet como la ojiva de los misiles antibuque Kh-22? La ojiva de los misiles antibuque X-22 que pesan 960 kilogramos es condicionalmente 10 ojivas 9N128K. Que cubren un área de 25.010 metros cuadrados. 3 misiles antibuque X-22, debajo de las alas y el fuselaje del bombardero de largo alcance Tu-22M3 son aproximadamente 2 salvas completas del Uragan, que cubren un área de 426.000 metros cuadrados cada una. 8 Tu-22M3 con 24 misiles antibuque X-22 Buria, modificados con una ojiva de racimo. Son el equivalente a 16 salvas completas del Uragan. Estas son 7.200 submuniciones 9N235, 690.000 fragmentos pesados y 2.880.000 ligeros. Se cree que la desviación de los misiles antibuque X-22, cuando se trabaja en objetivos terrestres puede alcanzar hasta medio kilómetro. En el caso del uso de varias docenas de misiles antibuque X-22, modificados con ojivas de racimo, el área afectada puede alcanzar varios millones de metros cuadrados con superposición mutua parcial. Los objetivos pueden ser instalaciones tales como el campo de entrenamiento de Yavorovsky, aeródromos que potencialmente pueden albergar aviones de combate camuflados, estaciones de cruce ferroviario con acumulaciones de material rodante, grandes empresas industriales con una infraestructura sensible, grandes instalaciones de almacenamiento de petróleo y depósitos de combustible y lubricantes. Sistemas de defensa aérea de mediano y largo alcance desplegados, equipo militar terrestre y mano de obra concentrada en tierra. Por supuesto, comparar el impacto de las municiones en racimo y las armas nucleares tácticas es una exageración. Sin embargo, un ataque masivo con armas supersónicas de precisión de largo alcance, que utilizan ojivas de racimo, realizado con un solo propósito y para un solo propósito, puede infligir daños al enemigo que de otro modo solo podrían lograrse con la ayuda de armas nucleares tácticas. Solo el derecho de la fuerza juega un papel en la guerra, todo lo demás son solo buenos deseos, sueños ingenuos, o mentiras deliberadas. Esto será lo que ha provocado la OTAN, al transferir armamento de racimo. Lo que venga después tampoco será difícil de intuir. Pero una cosa sí está clara, Rusia a buen seguro utilizará todo el arsenal que tenga en su mano, para no sucumbir a manos de los países de la OTAN. El resultado es blanco y en botella. Esto es todo amigos, reciban un saludo.